Buenas, buenas, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Espero que bien. Bueno, en este video vamos a estar aprendiendo un poquito sobre los mecanismos de coordinación, ¿sí? Todo dentro del modelo de Henry Mintzberg, ¿sí? Nosotros en la clase pasada aprendimos que una organización, según Mintzberg, la estructura, ¿sí? O sea, la manera en que está formada y la manera en que organiza el trabajo una empresa, ¿sí? Está dada por cinco partes, ¿sí? Y entonces hablábamos del ápice estratégico, ¿sí? Donde estaban los dueños y demás, la línea media, ¿sí? Que vendrían a ser los gerentes de línea media, el núcleo operativo, que es la gente que hace el trabajo más importante, el trabajo esencial para la misión de esta organización, el staff de apoyo, ¿sí? Que es un conjunto de personas que hace determinados como es, trabajos o servicios que de alguna manera facilitan, ¿sí? El trabajo dentro de la organización, ¿sí? Pero no viene a ser lo esencial. Y por último, la tecnoestructura, que habíamos visto que había dos tipos de analistas, los de adaptación, que eran los que hacían, describían los procesos, escribían los manuales de procedimientos y demás, y después estaban los analistas de control, que eran quienes controlaban. Ahora bien, el modelo es mucho más amplio que solamente describir las partes, ¿sí? Mintzberg, la segunda cosa que hace, ¿sí? Es comentarnos distintos tipos, distintas formas, ¿sí? En las que se coordina el trabajo dentro de una empresa, ¿sí? Entonces, yo ahora les voy a contar esas cinco, ¿sí? Esas cinco formas que hay para coordinar el trabajo en las empresas según Mintzberg, y yo estoy seguro que todas de alguna manera les van a sonar, ¿sí? De algún lado. Porque esto lo ven, lo viven, ¿sí? Ya sea porque están trabajando en algún lugar o forman parte de alguna organización donde ven todas estas formas de organizar el trabajo, ¿sí? La primera es la más clara, ¿sí? Se llama supervisión directa. Es la que tenemos todos ahí como la manera de organizar el trabajo típico. ¿Por qué? Porque hay un jefe, una jefa, ¿sí? Que se encarga de darnos instrucciones claras, ¿sí? Sobre cómo hacer el trabajo. En general esto es de forma verbal, ¿sí? Nos dice qué hacer, cómo hacerlo, dónde hacerlo, cuándo terminarlo, etcétera. Y a su vez nos controla, ¿sí? Cuando ya nos dice, bueno, dale, anda, hacelo, nos mira a ver si verdaderamente lo estamos haciendo, ¿sí? Es el caso más típico. Después tenemos el segundo, es la estandarización de resultados. Yo acá voy a frenar un poco porque quiero hablar de la palabra estandarización, ¿sí? Esto también en otras traducciones, porque toda esta teoría está escrita en inglés, ¿sí? También se ha traducido con otra palabra que se llama normalización, ¿sí? Y las dos palabras me gustan para describirlo, porque estandarización vendría a ser la clave, para entenderlo digo, es definir un estándar, ¿sí? Es definir algo esperado, ¿sí? De alguna manera, algo que está bien. Y la palabra normalización me ayuda para entender la parte de decir, bueno, esto es lo normal, ¿sí? Lo que estamos esperando que suceda, ¿sí? Así que de ahí viene la palabra estandarización. Ahora, la clave en este tipo particular de estandarización, que no es el único que vamos a ver, es que lo que se estandariza son los resultados, ¿sí? Acá no se dice específicamente cómo se tiene que hacer el trabajo, sino que lo que se hace es decir cómo tiene que ser el resultado del trabajo en sí mismo. Entonces yo te puedo decir, bueno, mira, yo necesito que hagas estos auriculares, ¿sí? Fíjate que tienen que quedar, ¿sí? Con determinada curvatura, ¿sí? Las terminaciones bien bordeadas, etcétera. Y yo puedo describir a lujo de detalle, ¿sí? Cómo tiene que ser el resultado final, sin indicarte la manera en que tenés que llegar a ese resultado, ¿sí? Tal vez el ejemplo del auricular no es el mejor, ¿sí? Porque hay otros casos en los que uno puede describir un resultado, no indicar tanto el proceso y distintos operarios por diferentes caminos o por el mismo, ¿sí? Van a llegar a el estándar esperado, ¿sí? Después lo vamos a ver en profundidad seguramente en otro video, ¿sí? Pero la clave de esto es organizar el trabajo indicando cuál es el resultado final. Y con eso sería suficiente, ¿sí? Eh,
Después, la siguiente, ¿sí? Es la estandarización de las habilidades, ¿sí? Esto es interesantísimo. Es otro tipo de estandarización, ¿sí? Porque el estándar acá es distinto. No digo el resultado final, sino que lo que estoy diciendo es qué hace falta para poder ingresar a trabajar en determinado puesto en la organización, ¿sí? Eh, la estandarización de las habilidades se da mucho en las empresas de tipo profesional, ¿sí? Donde describir el resultado final o describir el proceso no sería verdaderamente fácil, no sería corto y muchas veces no sería útil, ¿sí? Entonces lo que se hace es definir, bueno, mira, este puesto tiene que estar encarado por un médico o médica psiquiatra, ¿sí? Que haya que tenga un, no sé, un posgrado en determinada cosa, ¿sí? Y así, ¿sí? ¿Por qué? Porque capaz que hay que solucionar algo, ¿sí? El trabajo en ese área implica enfrentarse a diferentes tipos de trabajos muy complejos que para describirlos habría que copiar y pegar un libro de psiquiatría, por ejemplo. Entonces, mucho mejor directamente es ya definir qué formación tiene que tener una persona, ¿sí? No solamente tiene que ser algo académico, ¿sí? Digo, la formación. También puede tratarse de experiencia o de saber utilizar determinadas tecnologías o lo que fuere, ¿sí? Hay muchas organizaciones, lo vamos a ver en otro video, ¿sí? Que la manera de organizar el trabajo está dada en general por la formación de la gente, ¿sí? Por ejemplo, los hospitales, las universidades y demás, ¿sí? La mejor manera de coordinar el trabajo en realidad fue la formación que tuvieron la gente que trabaja ahí. Bien, el siguiente mecanismo de coordinación que vamos a ver se llama ajuste mutuo, ¿sí? El ajuste mutuo es también de lo más típico. Yo creo que entre la supervisión directa y el ajuste mutuo está peleado ahí. Me refiero a lo que uno espera, ¿sí? Encontrar antes de ponerse a leer todo esto, ¿sí? El ajuste mutuo, como les comentaba, viene a ser básicamente una charla informal entre dos personas o más personas, ¿sí? Tal vez entre esas personas no hay una diferencia jerárquica, digo, no hay una persona que tenga más poder que el otro, ¿sí? En general están en el mismo nivel, ¿sí? Puede ser un grupo, un equipo de trabajo, lo que fuere, ¿sí? Y se ponen a charlar y dicen a ver de qué manera pueden resolver o pueden encarar el trabajo en el día de hoy, ¿sí? Por ejemplo, a mí me ha pasado alguna vez de cómo es estar en alguna obra, ¿sí? Alguna obra de construcción, ¿sí? De repente viene el capataz, ¿sí? Deja al equipo de albañiles, ¿sí? Los deja y el capataz se va a otra obra. Entonces los albañiles, los 5 o 6, lo que fuere, se ponen a charlar entre ellos, ¿sí? Y después de llegar a un acuerdo sobre qué va a hacer cada uno y cómo lo va a hacer, se ponen a trabajar, ¿sí? Eso sería el ajuste mutuo y sucede muchísimo, pero muchísimo en las empresas. Bien, el que sigue y el último es la estandarización de los procesos de trabajo, ¿sí? La estandarización de los procesos de trabajo es el último tipo de estandarización que vamos a ver, ¿sí? Y también es bastante simple de explicar, ¿sí? Porque en este caso no es una estandarización del resultado, tampoco es una estandarización de la formación, ¿sí? Que tiene que tener cada integrante, cada trabajador, trabajadora, sino que es una estandarización de la forma en que se tiene que trabajar, ¿sí? O sea, se define como un estándar, ¿sí? La manera en que vamos a hacer nuestro trabajo, ¿sí? Esto solamente puede ser aplicado en trabajos que son muy repetitivos, ¿sí? Yo no podría hacer una estandarización de procesos de trabajo en, por ejemplo, el cargo de presidente de la nación, ¿sí? Porque el cargo de presidente de la nación hace millones de cosas diferentes. Es más, es muy posible que todos los días tenga que aprender muchas cosas para poder tomar las decisiones que tiene que tomar, ¿sí? A lo que voy es que
no, no es un trabajo repetitivo ese, ¿sí? ¿Cuál sí sería un trabajo repetitivo? Por ejemplo, el cajero de un supermercado, por ejemplo, una persona que trabaja justamente haciendo este tipo de cosas, ¿sí? Los auriculares, entonces yo me encargo de hacer esta tapita o me encargo ¿cómo es? De limar los bordes de esta tapita, ¿sí? Y así sucesivamente, y hago ese trabajo capaz que 3000 veces en el día, ¿sí? ¿Se entiende? O sea, es muy repetitivo, verdaderamente. Entonces, cuando un trabajo es corto y repetitivo en el tiempo, es muy fácil de estandarizar, ¿sí? Uno tiene que decir, bueno, ¿cómo es? El proceso de acabado que uno tiene que darle acá, tiene que arrancar de la derecha, ir progresivamente hacia la izquierda, demorar 3 segundos en finalizar y así sucesivamente, ¿sí? Puedo ir al detalle del detalle de la forma en que se hace el trabajo, ¿sí? Esa tarea en particular, ¿sí? Es típico esto, más que nada, en las empresas que se dedican a hacer producción en serie, ¿sí? Como las típicas fábricas que tenemos en nuestra mente. Bien, nosotros vamos a cortar aquí, ¿sí? El video, porque ahí terminamos las 5 mecanismos, ¿sí? Que tenemos para coordinar el trabajo, pero créanme que todo esto va a cobrar sentido en el siguiente video, ¿sí? Donde vamos a ver los distintos tipos de empresas y dónde se utiliza más que nada cada mecanismo de control. Bueno, los dejo, nos estamos viendo en el siguiente video. Chau, chau.